Totalmente. Es así. Johnny, muchísimas gracias, como siempre. Placer, querido. Gracias por todo. Chau. Hasta mañana. Déjeme que le diga dónde estoy parado editorialmente, pero primero le pido que mire este video, de una de las principales luchadoras por los derechos humanos de la provincia de Santa Cruz. Luchadora en la época de la dictadura, luchadora desde siempre. Esto decía Milagros Pierini. Durante su mandato, los 24 de marzo, día del golpe, ni siquiera se hacía una misa por los desaparecidos. No, acá nunca participaron, es más, siempre nos ignoraron. Cuando en esa época nosotros trajimos a dirigentes de derechos humanos como Eve de Bonafini, Carlotto, Nora Cortiñas, cuando nosotros teníamos que tratar de conseguir los pasajes aéreos, que siempre han sido caros, íbamos a la legislatura y los únicos que nos daban eran los radicales y los del movimiento peronista opositor a Kirchner. Bueno, por eso hoy se cumplen 46 años, obviamente, del golpe militar que instaló la dictadura más sanguinaria y feroz de nuestra historia. Terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad, liderados por Jorge Rafael Videla y su banda. La Cámpora, que es la guardia de hierro de Cristina, liderada por su hijo, hoy movilizó su poderoso aparato bancado con el dinero de todos los argentinos. Me pregunto si esa caravana de militantes sabe realmente cuál fue el rol de Néstor y Cristina desde 1976 a 1983 y aún después en plena democracia. Es bueno ejercer la memoria, relatar los hechos con rigurosidad, para desarmar tanto relato mentiroso del kirchnerismo. Lamentablemente, el 24 de marzo de 1976, la sociedad civil no salió masivamente a la calle para defender las instituciones democráticas. Mire, nada justifica que no haya resistencia a un golpe y que no se blinde la democracia. Pero también es cierto que sobraba pánico y hartazgo social frente al desastre económico que había hecho Isabelita y a la macabra competencia de asesinatos que se había instalado entre Montoneros y la AAA. Todos los días aparecían cadáveres que arrojaban los terroristas de Firmenich y los parapoliciales fascistas de José López Rea, alias El Brujo. Ambos, ahí los estamos viendo, levantaban la bandera del peronismo y la inmensa mayoría de la sociedad miraba aterrorizada semejante orgía de sangre. Durante la dictadura, apelando a la memoria precisamente en el Día de la Memoria, recuerdo a algunos colaboracionistas que hoy son parte del cristinismo. Horacio Berbisky, empleado de la Fuerza Aérea y doble agente de inteligencia. Eugenio Zaffaroni, juez durante 3 gobiernos militares, que no solamente no aceptó un solo habeas corpus por los desaparecidos, sino que además redactó un manual militar donde se condenaba a los homosexuales. Y bueno, funcionarios como Carlos Tomada o Alicia Kirchner, todos ellos estuvieron y están al lado de Cristina. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con Raúl Alfonsín y Graciela Fernández Meijide, entre otros, en realidad ahí los estamos viendo, esa asamblea, el CELS, el Centro de Estudios, cuando era pluralista y lo conducía Emilio Fermín Mignone, y las madres y las abuelas, antes de ponerse la camiseta de Cristina, fueron algunos de los organismos que denunciaron con mayor energía y coraje a los asesinos con uniforme. El Partido Justicialista casi no movió un dedo. Todos los luchadores que pedían libertad, aparición con vida y castigo a los culpables en Santa Cruz, como vimos recién a Milagros, recuerdan que Néstor y Cristina no abrieron la boca y que amasaron su primera gran fortuna en el ejercicio de la usura y quedándose con las casas de gente humilde que no pudo pagar las deudas y a favor de una ley de esa dictadura. Es más, mire, peronistas honrados como Rafael Flores, abogados radicales, presentaron habeas corpus y mostraron dignidad. Ahora, viene entrada ya la democracia, con Néstor intendente primero y luego gobernador. Las madres de Plaza de Mayo, como lo contó Milagros Pierini, no eran bien recibidas y los Kirchner se negaban incluso a prestarles algún local para que hicieran sus actos o hacer una misa, aunque sea los 24 de marzo. Esta es la verdad histórica. Mire, hay fotos de Néstor Kirchner sonriendo con el general Oscar Guerrero, que había sido sucesor
del Führer Ramón Camps en la jefatura de la Policía Federal. Ahí lo estamos viendo al general Guerrero y a Néstor Kirchner atrás. Y ni hablar de la otra fotografía de Héctor Timerman, Héctor Timerman con Jorge Videla en el diario La Tarde. Ahí lo estamos viendo a un joven Timerman. Ahora, después de Malvinas, la dictadura comenzó a retirarse y para salvar a los genocidas dictó una nefasta ley de autoamnistía. El candidato a presidente del Partido Justicialista, Ítalo Luder, en campaña, confirmó que la iba a mantener. Todos pedían derogarla porque era garantizar la impunidad de los criminales. Eso era negacionismo, señor Alberto Fernández. Y no se escuchó una sola queja del matrimonio Kirchner. Y ni que hablar del generalísimo chavista César Milani, que Cristina puso al mando del ejército. Tiene mucho que explicar de todo lo que hizo en La Rioja y en Tucumán integrando las fuerzas represivas, el general César Milani. Mire, Alfonsín juzgó a las juntas militares con una valentía y una lucidez republicana sin igual. Estableció la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, la CONADEP, que hizo un trabajo histórico y heroico. Pusieron el cuerpo mientras las balas todavía picaban cerca. El peronismo, en forma institucional, y los peronistas en forma individual, se negaron a formar parte de ese gran paso para establecer la verdad y la justicia. Esos fueron negacionistas, señor Alberto Fernández. Carlos Menem, el expresidente fallecido, decretó los indultos incluso para delincuentes de lesa humanidad y para guerrilleros que todavía ni siquiera habían sido condenados. Algo absolutamente inconstitucional, pero que la historia se encargó de ignorar. Ahora, no hay una sola declaración de Néstor ni de Cristina que haya manifestado su oposición a ese indulto cobarde. Por el contrario, apoyaron a Menem y compartieron la boleta en las 7 elecciones siguientes. Néstor llegó a la presidencia en el 2003 y resolvió utilizar a los organismos de derechos humanos como escudo para proteger sus actos de corrupción. El día que hizo bajar el retrato de Videla, tuvo la cara durez de pedir perdón en nombre del Estado, que según dijo Néstor, no había hecho nada en materia de derechos humanos. En realidad, Néstor Kirchner y el peronismo no habían hecho nada. Raúl Alfonsín y su gobierno habían hecho mucho. Fue tan salvaje la mentira que Néstor tuvo que pedirle disculpas a Raúl Alfonsín. Eso sí, en privado. Mire, la realidad es la única verdad, decía Perón, ¿no? Y le acabo de contar la crónica real de los hechos, lo puede googlear. Pregunto, ¿quiénes son los que custodiaron la memoria y buscaron verdad y justicia en los momentos más peligrosos? ¿Lo saben los muchachos de la Cámpora? ¿O compraron las falsedades que instalaron Néstor y Cristina? Le doy mi palabra. Juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Doctor